El silencio fue tan espeso que Mateo sintió cómo el aire le cortaba los pulmones. El reloj de la oficina marcaba las 9:02 cuando don Ricardo dijo: «Está despedido». La voz sonó limpia, sin emoción, como quien apaga una luz. Nadie habló. Solo el zumbido de las luces fluorescentes llenó el vacío. Mateo no entendió al principio. Pensó que era una broma cruel, pero las miradas bajas de sus compañeros confirmaron la verdad. El miedo se mezcló con la rabia. «Después de todo lo que hice por esta empresa», murmuró, con la garganta ardiendo. Don Ricardo ni lo miró. El papel del despido cayó sobre el escritorio como un golpe final. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que cada paso dado hasta ahora se desmoronaba. Salió sin mirar atrás, con el corazón tambaleando entre orgullo y humillación. Afuera, el sol brillaba con descaro. Todo parecía igual, salvo que su mundo había terminado, y algo dentro de él susurró: «Esto apenas empieza». El ruido de la ciudad lo golpeó como un mar abierto. Cada claxon era una burla, cada paso ajeno, un eco del fracaso. Mateo caminaba sin rumbo, la carta arrugada en su puño. Todo se fue al infierno tan rápido, pensó. Recordó el esfuerzo, las noches sin dormir, los sacrificios que nadie vio. El aire olía a humo y pan tostado. La vida seguía, pero él no. Un perro callejero lo observó desde una esquina, y por un instante, Mateo sintió que ambos compartían la misma mirada vacía. Se sentó en un banco, dejando que la rabia se enfriara hasta hacerse miedo. Miró el cielo y se preguntó en silencio si algún día volvería a levantarse. El teléfono vibró. Era su hermano, Sergio. «Tranquilo, Mateo. Hablaremos esta noche», dijo con voz cortante. Pero en esas palabras había distancia. Mateo lo notó. Siempre lo nota quien ha sido herido antes. Caminó despacio hacia casa, sintiendo el peso del silencio. Los escaparates brillaban, mostrando vidas que no podía pagar. «No necesito compasión, necesito una oportunidad», murmuró. Pero el eco no respondió. Su casa olía a humedad y café frío. Alma dormía en el sofá, con los libros del colegio abiertos sobre el pecho. Mateo la observó en silencio, sintiendo que no podía fallarle. «Te prometí que nada nos faltaría», susurró. Pero sus palabras se quebraron antes de salir. El reloj marcaba la medianoche. La oscuridad era espesa, pero la respiración de su hermana era la única música que quedaba. El amanecer entró lento por la ventana. Mateo se levantó sin dormir, con la carta aún sobre la mesa. Afuera, los sonidos del barrio eran los mismos, pero su mirada había cambiado. «Hoy empiezo de nuevo», dijo en voz baja. No sabía cómo, ni dónde, ni con qué, pero algo en su pecho ardía, una mezcla de orgullo herido y hambre de justicia. Guardó la carta en su chaqueta, respiró hondo y salió. El día olía a promesa y a peligro. La urgencia le cortó el aliento cuando el mensajero no llegó a la cita y un coche negro lo siguió a distancia. El mercado rugía como un mar de voces y metal. Los toldos golpeaban con el viento. Mateo avanzó rápido entre puestos, con la carta doblada en el bolsillo. Sintió la mirada clavada en su nuca. «No mires atrás», se dijo. El sol quemaba la acera, pero el frío venía de dentro. El móvil vibró. Sergio dijo: «No te metas con Valls, no sabes lo que hace». La desconfianza le arañó el pecho. «¿Por qué lo defiendes?», respondió con rabia.
Un vendedor le hizo una seña. Le entregó una factura con el nombre de su proyecto tachado. «Pagaron para borrarte», susurró. El coche aceleró y dobló la esquina. Mateo tembló de furia y miedo. Olió a gasolina y a pan caliente. Sintió un plan crecer como un rayo. Si lo querían invisible, debía hacerse ruido. ¿Quién había pagado por su silencio? El refugio fue un café pequeño con sombras de madera y olor a canela. La ciudad quedó afuera, como un rugido lejano. Lucía lo miró con calma. «Estás pálido», dijo. «Bebe agua». Mateo obedeció. Las manos le dolían de apretar el papel. La taza vibró sobre el plato. «Creí que tenía aliados», murmuró. Lucía dijo: «Algunos callan por miedo, otros por precio». La frase fue un golpe suave. Él respiró hondo. El cansancio le pesó en los hombros. «No quiero venganza. Quiero justicia», dijo. Ella deslizó una tarjeta vieja. Tenía un logo. Una V metida en un círculo. «Lo vi en facturas de proveedores», dijo. «Es la marca que Vols usa cuando quiere ensuciar sin dejar rastro». El reloj del local marcó y se detuvo medio segundo, o eso sintió. Mateo guardó la tarjeta como si ardiera. El café sabía amargo y a promesa. ¿Y si esa UTE también estaba dentro de su casa? El poder de don Ricardo llegó sin verlo. Primero fue un correo rebotado. Luego, 3 llamadas que colgaron al oír su nombre. Las paredes parecían acercarse. «Estás vetado», dijo una voz anónima. El eco fue un látigo. Don Ricardo dijo: «A veces la lealtad se compra», en un mensaje de voz filtrado por un contacto tembloroso. La frase sonó limpia, como un sello. Mateo caminó bajo un puente donde el ruido del tráfico caía como lluvia dura. Sintió el peso de una red invisible. «No te quedarás con nada», parecía decir el aire. El río arrastraba bolsas y sombra. Cada palabra del mensaje olía a control. A mano cerrada, Mateo apretó los dientes. Sabía que el enemigo no solo tenía dinero, tenía miedo ajeno en conserva, y lo usaba sin pestañear. Un trueno lejano vibró en su pecho. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para romper ese círculo? La noche trajo al mentor sin título. Raúl lo encontró junto a un muro con grafitis. Olía a lluvia vieja. «Te vas a quemar», dijo Raúl, con voz cascada. Mateo aguantó la mirada. «Ya me prendieron fuego», respondió. Raúl se rió sin alegría. «Yo también quise justicia. Me quedé sin amigos y sin nombre». La frase dejó un hueco. «Enséñame a no caer», pidió Mateo. Raúl señaló su propio pecho. «No negocies tu verdad, pero elige el campo de batalla». Sus ojos tenían cansancio y algo de ternura. El muro devolvió un eco suave. La ciudad bajó el volumen por un instante. Había una calma rara, como si el mundo contuviera el aliento. Raúl tocó la tarjeta con la UNTE. «Esa puerta abre y muerde», advirtió. ¿Y si cruzarla exigía un precio que no podría pagar? La decisión llegó como un golpe seco. Amanecía y el cielo tenía un borde de cobre. Mateo caminó rápido hacia el distrito de talleres. El aire olía a aceite y esperanza viva. «Voy a llamar a cada proveedor que Vols asfixió», dijo en voz baja. Lucía respondió por mensaje: «Te cubro con datos y contactos». La valentía no anuló el miedo, pero lo ordenó.
Su paso marcó el ritmo. Si me cierran puertas, haré una propia, murmuró. Pensó en Alma y el futuro pequeño que cuidar. El móvil vibró otra vez. Sergio dijo, podemos hablar con él. Quizá no sea tan grave. La frase le heló la espalda. El corazón cambió de cadencia. Mateo apretó el teléfono hasta que crujió. El sol subió un dedo más. El día encendió motores a su alrededor. Levantó la cabeza. Era hora de moverse. ¿Quién estaría a su lado cuando empiece la tormenta? La tarde tenía una calma falsa, como una sábana bien estirada que esconde arrugas. Sergio llegó con una sonrisa medida y una carpeta pulcra. Conseguí un inversor, dijo. Es discreto y rápido. Mateo olió a tinta nueva y promesa. El bar estaba casi vacío. La luz dorada acariciaba el mármol. Un camarero miró 2 veces la carpeta, como si la reconociera. Sergio pasó las páginas con dedos que temblaban apenas. No hay letra pequeña, aseguró. Lucía escribió algo en su móvil, atenta al detalle. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó ella. Sergio dijo, porque Vols se mueve. La frase sonó útil, pero fría. El reloj del bar marcó 1 minuto lento. Mateo quiso creer y firmar. El silencio pesó. Las miradas chocaron y sonrieron, aunque una sombra pasó por los ojos de Sergio. Algo en la piel del momento crujió. ¿Quién estaba pagando esa prisa? La confianza creció como fuego manso. Sergio contó anécdotas de infancia y rió con pudor. Siempre fuiste el valiente, dijo. Mateo respondió con una mueca dulce. Yo solo aguanté, dijo. Lucía habló poco, midiendo tonos y silencios. Podemos probar con un anticipo, sugirió. Sergio asintió rápido, quizá demasiado. El inversor no quiere su nombre en papeles, añadió. Una gota de sudor le cruzó la frente. Es por seguridad, dijo, evitando los ojos de Mateo. El bar olía a limón y metal. La carpeta seguía impecable, como si no pudiera ensuciarse. Mateo pensó en Alma y apretó el vaso. Si esto falla, se acaba todo, murmuró. Sergio tocó su hombro con cariño. No fallará, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una brisa abrió la puerta y apagó una vela. ¿Qué clase de ayuda teme a la luz? Raúl apareció en la acera, fumando con paciencia rota. La prisa es el traje de la trampa, dijo, soltando humo hacia el cielo pálido. Mateo sintió la frase clavarse. Confío en mi hermano, respondió. Raúl negó con la cabeza. Yo confié en uno igual y vendió mi nombre por una cena. Sus ojos tenían cansancio y algo parecido a ternura. Si firmas sin ver quién cobra, ya perdiste, añadió. Mateo se enfadó. Necesito creer en alguien. Raúl dijo, cree en tus números. Lucía mostró la tarjeta con la UFE y la puso junto a la carpeta. La marca pareció encajar con un sello en la esquina. El aire se volvió frío, sin avisar. No todo el que te abraza te salva, dijo Raúl. El ruido del tráfico subió como marea. La duda mordió donde duele. ¿Y si el espejo no mentía esta vez? El golpe llegó sin ruido. En la reunión privada, el inversor era solo una voz en altavoz. Sergio dijo, es un trámite. Mateo leyó la cláusula oculta. Cesión total si hay riesgo reputacional. Las manos se le helaron. ¿Qué es esto?, preguntó. Sergio tragó saliva. Protección, dijo, y apartó la mirada. La puerta se abrió y entró don Ricardo con una sonrisa fina. Negocios limpios, dijo.
como quien bendice. La sangre subió a la cara de Mateo. Lucía dio un paso al frente. «Esto es un robo», dijo. Don Ricardo alzó las cejas, divertido. Sergio murmuró: «Perdóname. No sabía que vendría». La traición partió el aire como vidrio. El teléfono grababa rojo en la mesa. Mateo sintió el corazón romper un compás. «Firma y todo acaba», dijo Valls. El silencio fue un grito. ¿Se acabaría él si firmaba? Después quedó el eco. El acuerdo roto en la mesa, las sillas torcidas, el aire cortante. Mateo salió sin firmar, con la piel ardiendo. Sergio lo siguió hasta el pasillo. «Quise ayudarte», dijo. Sin respiración, Mateo respondió con calma que dolía. «Me vendiste», dijo. Los ojos de Sergio se llenaron de agua que no cayó. «Él prometió sacarnos de deudas», balbuceó. Lucía tomó a Mateo del brazo y lo sostuvo. «No estamos solos», dijo. Raúl esperó junto al ascensor, serio como un jurado. La ciudad sonó distante, como si viniera de otra vida. Mateo entendió que Valls no solo quería su proyecto, quería su voz. Guardó el móvil con el audio, como un arma limpia. «Vamos por la verdad», dijo en un hilo de acero. Y el pasillo se volvió camino. ¿Quién abrirá la puerta cuando toquemos la historia? La ciudad amaneció en silencio, como si el ruido hubiera quedado fuera de su ventana. El aire entró frío y claro. La traición seguía húmeda en su pecho. Mateo miró la mesa vacía y el contrato roto. El papel parecía un animal muerto. El reloj marcó pasos suaves. Lucía dijo: «Respira». Él obedeció sin fe. El barrio olía a pan y metal, pero la casa olía a pérdida. Raúl movió la cabeza, lento. «Mira los detalles», dijo. Mateo juntó notas, facturas, mensajes. Las piezas empezaron a rozarse, como engranajes viejos. Había sellos gemelos, fechas que bailaban, voces que repetían la misma frase: «Firma y todo acaba». Lucía señaló una inicial en miniatura, escondida en los márgenes. Él sintió un golpe seco en la nuca. La luz de la mañana se volvió más dura, como un foco. Algo encajó con ruido. No era solo un plan de hoy. Era un hilo largo. ¿Quién cosió ese hilo desde antes de su caída? El olor a tinta vieja lo llevó al pasado. Abrió una caja que su padre había guardado con celo. El cartón susurró polvo y memoria. Mateo leyó una carta con un logo antiguo. La UFI en un círculo ya estaba allí, como una sombra vieja. «Esto empezó antes de ti», dijo Raúl, casi en un murmullo. La cocina sonó a cucharas y a eco. Lucía pasó los dedos por un cuaderno con esquemas. «Aquí están tus ideas», pero con otra firma, dijo, y la voz le tembló. Mateo recordó una tarde lejana. Su padre dijo: «Cuida lo que inventes». El sonido de aquella frase regresó con peso. Había contratos de prueba, entregas nunca pagadas, visitas de un gerente elegante. Todo llevaba a la misma puerta. El corazón de Mateo latió con ruido hueco. La traición no era nueva, era herencia. Cerró los ojos y vio un pasillo largo. Al fondo, la misma sonrisa. ¿Cuántos años llevaba esa mano sobre su apellido? La verdad pidió un rostro. Llamaron a Inés, la antigua contable que había desaparecido de las historias. El despacho de ella olía a papel limpio y a lluvia a punto de caer. Inés dijo: «Yo cerré libros que nadie debía ver».
Mateo sintió el pulso en la garganta. ¿Quién lo ordenó?, preguntó. Inés miró por la ventana midiendo cada palabra. Tu padre confió en un socio, dijo. El silencio fue un vidrio fino. Lucía sostuvo la mirada. Firme, Inés añadió. Ese socio le robó el diseño y apagó su nombre. La respiración de Mateo sonó fuerte, como si el cuarto achicara. Raúl no habló, solo tensó la mandíbula. Inés deslizó un documento con firmas mellizas. El rastro no murió, cambió de máscaras, dijo. La tinta brilló bajo la lámpara. El aire pesó más. La garganta de Mateo se secó. El socio tenía un nombre repetido muchas veces en su vida. ¿Y si ese nombre siempre estuvo frente a su puerta? La reunión con Bowles fue un teatro de calma. La sala olía a madera cara y a triunfo viejo. Don Ricardo sonrió con hambre discreta. No soy tu enemigo, dijo. Soy el que supo usar lo que otros dejaron tirado. Mateo apretó los dientes. Eso tenía dueño, dijo. Bowles inclinó la cabeza. Todo tiene dueño hasta que no puede defenderlo. La frase cayó como plomo suave. Lucía dijo, robaste apellidos. Bowles sonrió, casi amable. Les di valor, respondió. El mundo se abrió en blanco y negro. ¿Quién era el justo si el éxito maquillaba el robo? Raúl miró el suelo, como quien escucha un sermón indeseado. Bowles añadió, tu padre vendió confianza. Yo compré silencio. La sangre subió a la cara de Mateo. El eco golpeó paredes limpias. Nada era simple. La línea entre justicia y poder parecía un hilo de humo. ¿Y si el enemigo no era un hombre, sino un sistema que aplaude al más frío? El golpe de la verdad no lo rompió. Lo vació primero. Luego dejó espacio. Mateo salió al pasillo y sintió el aire más limpio, como si algo pesado hubiera caído por fin. Lucía dijo, «Ahora sabes a quién miras». Él asintió. La rabia dejó de ser humo y se volvió forma. Raúl apoyó la mano en su hombro. «Leve, no entres sin luces», dijo. Mateo miró la tarjeta con la firma y las firmas mellizas. «Así que esta fue la verdad todo el tiempo», dijo, casi en paz. El eco de su voz sonó más firme que antes. No tenía menos dolor. Tenía dirección. Guardó los documentos con cuidado, como quien guarda un mapa. La ciudad vibró detrás de la puerta. El corazón cambió de ritmo y marcó paso. Mateo dijo, «Anolis». La luz del pasillo pareció asentir. El camino ya no pedía permiso. Listo para el choque que vendrá, el edificio vibraba en un silencio extraño, como si tragara el ruido antes del golpe. Los fluorescentes parpadearon y el ascensor subió despacio, marcando cada piso como un latido. Mateo respiró hondo. Lucía dijo, «Hoy no retrocedas». Él asintió. El pasillo olía a cera y metal frío. De la sala llegaban voces bajas y cristales que chocaban. Raúl contó 3 con los dedos. «Entramos y no dejamos huecos», dijo. El móvil grababa en rojo, escondido en el bolsillo. La luz cambió de blanca a un tono gris que mordía. El aire pesó en los hombros. Sergio esperaba junto a la puerta, pálido. «Aún puedes hablar con él», dijo. Mateo respondió con la voz justa. «Vine a hablar de la verdad». El eco devolvió sus palabras como un juramento breve. El picaporte estaba listo, helado. La madera crujió apenas. Detrás, el mundo que los negaba. Delante, el choque. La reunión estalló sin gritos. Fue acero contra acero. Don Ricardo sonrió con esa calma que corta. «Trajiste público», dijo. Mateo dejó los documentos sobre la mesa. «Robaste nombres y pan», dijo. Bowles
respondió sin parpadear. Convertí fracaso en valor. Lucía lanzó las fechas, los sellos, los pagos en sombra. Cada dato fue un golpe seco. Esto no es negocio. Es despojo, dijo ella. Sergio miró el suelo, tragando culpa. Valls inclinó la cabeza. La lealtad no es gratis. Raúl dio un paso, firme. La dignidad tampoco. El aire se tensó. El cristal del ventanal vibró con el viento. Mateo sintió el pulso en la boca. El mundo se encogió a 4 caras y una mesa. La verdad llegó hasta el borde y miró al vacío. Valls levantó la mano hacia el botón de seguridad. El silencio fue cuchillo. Nada volvió a ser pequeño. La pelea empezó. La seguridad irrumpió como una ola negra. Hubo empujones, sillas que rasparon el suelo y una taza rota que olió a café y miedo. Mateo avanzó para proteger las pruebas. Un guardia lo agarró del brazo. Raúl se metió en medio con una rapidez que no le cabía al cuerpo cansado. «Corre», dijo, y la palabra sonó como un puente. Lucía sostuvo el folder contra el pecho. «No lo dejes», dijo. El ruido se volvió espuma. Raúl recibió el golpe que iba a Mateo y se dobló con un quejido seco. El mundo se hizo lento. Los ojos de Raúl encontraron los de Mateo. El piso pareció temblar. Valls observó con una sombra de fastidio. Sergio dio un paso que no fue decisión. Fue reflejo. El silencio cayó sobre el golpe siguiente. El precio ya estaba cobrado. El aire supo a hierro y a pérdida. El final no pidió permiso. Mateo encaró a Valls junto al ventanal. La ciudad era un océano de vidrio. «Acabaste con mi padre. Quisiste callarme», dijo. Valls sostuvo la mirada. «Te ofrecí una salida», respondió. La lluvia empezó a golpear el cristal como un tambor leve. Lucía abrió el audio en el móvil, y la sala se llenó de su voz grabada. «Firma y todo acaba». La frase rebotó como trueno. Valls estiró la mano hacia el teléfono. Mateo la apartó con un gesto seco. «No más», dijo. El guardia dudó al ver a Raúl en el suelo y a Sergio temblando. «Todo tiene dueño», murmuró Valls. Mateo avanzó un paso. «La verdad no», dijo. La palabra se quedó de pie en el aire. Llamó a Inés en altavoz. Ella confirmó las firmas mellizas. El cristal sudó lluvia. El choque ocurrió en silencio. Valls perdió el guión. Y el poder se fisuró. El ruido bajó como una marea cansada. La seguridad retrocedió. Alguien llamó a legal. Nadie se movió de verdad. Raúl respiró con dolor, pero con vida. Lucía apretó la mano de Mateo. «Lo tienes», dijo, suave. Él miró el folder. Miró a Valls, miró a su hermano. Sergio bajó la cabeza, roto por dentro. «Lo siento», dijo. Y la frase cayó como vidrio fino. Mateo no contestó. Guardó el audio y los documentos en una bolsa transparente. El aire olía a lluvia limpia. La ciudad, detrás del cristal, parecía nueva. No era victoria total. Era borde de camino. El corazón volvió a ritmo humano. «Se acabó el silencio», dijo. Sin gritar. La sala quedó vacía de coartadas. La puerta se abrió y entró un viento frío. Mateo alzó la vista y pensó en Alma. El mundo no le debía nada. Él se lo cobraría con luz. El edificio quedó atrás como un barco vacío en la niebla. La lluvia paró y el aire olía a hierro limpio. Mateo caminó despacio. Los semáforos respiraban luz verde y roja, como un pecho que sube y baja. Lucía no habló.
Su paso marcó un pulso suave a su lado. Raúl apoyó la espalda en una pared y cerró los ojos un instante. El dolor lo doblaba, pero estaba firme. El mundo hizo silencio. Se oyeron solo gotas tardías y un motor lejano. Mateo miró sus manos. Temblaban poco, como si el cuerpo recordara la batalla y ya quisiera dormir. «Se acabó el ruido», dijo Raúl. «Muy bajo», Mateo asintió. Lucía dijo: «Aún falta el juicio de la gente». La frase quedó flotando. El amanecer abrió un borde claro en las nubes. El pecho de Mateo se vació y luego se llenó con aire frío. Notó un hueco exacto. Había ganado luz. También había perdido algo que no volvería. La casa estaba en calma. El reloj marcaba con un clic leve que parecía un corazón cansado. Mateo dejó la bolsa con pruebas sobre la mesa. El olor a café tibio le trajo un recuerdo. Su padre dijo: «Cuida lo que inventes». La frase volvió como una ola lenta. Sergio llamó y no contestó. El teléfono vibró sobre la madera y se apagó la pantalla. Lucía preparó 2 tazas y dejó una a su alcance. «Respira», dijo. «Apenas un hilo». Él cerró los ojos. Vio la sala de la infancia. Vio manos manchadas de grasa. Vio una libreta con dibujos. Abrió los ojos y el cuarto volvió a su forma presente. La culpa y el alivio pelearon sin ruido. «No hice todo bien», murmuró. Lucía dijo: «Hiciste lo necesario». La lluvia fina volvió sobre la ventana, como si el mundo enjuagara la escena. La vida seguiría, sí, pero con otra voz. Raúl volvió al atardecer, con una venda discreta y la mirada clara. Se sentó sin quejarse. El barrio sonaba a platos y radios. Mateo dijo: «Te debo más de lo que puedo decir». Raúl sonrió apenas. «Me lo pagarás con luz», dijo. El tiempo se hizo ancho, como si las palabras necesitaran espacio para asentarse. Lucía revisó el folder y anotó fechas. El mundo afuera siguió su ritmo humilde. Un niño rió en el patio. Raúl miró la puerta. «Perdona a tu hermano cuando puedas», dijo. Mateo tragó aire. La frase dolió más que un golpe. «Lo intentaré», respondió. Hubo un silencio que no pesó. Fue paz breve. Raúl cerró los ojos y respiró parejo. «Valió la pena», dijo, y la voz quedó clavada en la madera de la mesa. El día bajó su luz. La herida no gritó. Aprendió a hablar bajo. El legado llegó en una caja baja que Inés trajo con cuidado. Olía a papel y a aceite viejo. Dentro dormían planos con líneas firmes y márgenes llenos de notas. «Esto quiso defender tu padre», dijo Inés, con una calma que enseñaba. Mateo pasó un dedo por un borde y sintió el pulso de algo vivo. Recordó la voz cansada de su padre en un taller pequeño. «La verdad tarda, pero llega». La frase volvió luminosa. Lucía miró un esquema y sonrió. «Aquí hay una base para empezar de nuevo». Raúl afirmó con la cabeza, como si firmara con el cuerpo. Inés dijo: «No dejes que otros nombren lo que es tuyo». El cuarto se llenó de una nostalgia limpia. Mateo rió poco y luego cayó. Una lágrima se quedó en el borde del ojo y no cayó. Había dolor. También había mapa. La noche llegó clara. Mateo imprimió una copia pública del expediente y la subió a un sitio abierto. El clic sonó como una campana pequeña. No hubo fuegos, hubo paz. Salió al balcón con Lucía. El aire estaba fresco y la ciudad hablaba en murmullos. Pensó en Alma dormida. Pensó en su padre. Pensó en el nombre que volvería a estar en su lugar. «No quiero vengarme», dijo, con voz sencilla. «Quiero que se sepa».
Lucía apretó su mano. Ya se sabe, dijo. El silencio tuvo forma. Fue redondo y suave. Mateo cerró los ojos y dejó que la brisa lo vaciara de restos. Cuando los abrió, el mundo seguía allí. Era el mismo, pero no lo mismo. Se permitió una sonrisa pequeña. El futuro no era un grito, era un paso. La casa quedó inmóvil, como si el aire aprendiera a quedarse quieto después del grito. La luz de la mañana entró lenta y sin violencia. Sobre la mesa, los planos dormían como animales cansados. Mateo miró sus manos y vio cicatrices pequeñas que no recordaba. Lucía dijo: «Respira conmigo», y su voz fue un vaso de agua. Él contó el silencio. 1. Hasta que el pecho cedió, pensó en lo perdido. El tiempo, la fe fácil, el hermano que se quebró por dentro. Pensó en lo que quedaba, un nombre limpio, un camino sin atajos, la risa de alma detrás de una puerta. La ciudad sonó lejana, amable, sin exigencias. Mateo apoyó la frente en el vidrio y dejó que el frío dijera la verdad. «Hicimos lo correcto», dijo muy bajo. La ventana devolvió su reflejo con una pregunta sin prisa. ¿Valió la pena? El pasillo del edificio olía a madera vieja y a comienzo. Mateo caminó con una carpeta ligera, como si pesara menos que ayer. Cada paso fue una costura nueva. Lucía cerró la puerta y la llave giró sin ruido. «Ya no debemos nada», dijo. Y la frase se quedó en el aire como una promesa sin corbata. En el rellano, una planta recibió sol por primera vez en días. Mateo bajó las escaleras sin mirar el ascensor. Eligió el ritmo del cuerpo. No quemó papeles. Los subió a la luz y los dejó allí, vivos. El teléfono vibró con mensajes que no urgían. La ciudad respiró con él, despacio, sin órdenes. Al llegar a la calle, el viento le movió el cabello y las dudas. «Avanzamos», dijo. Y sonó a paso firme. La esquina dobló su sombra y se la tragó en silencio, como un adiós que entiende. La voz del padre llegó en una grabación vieja, con ruido de fondo y olor a grasa imaginaria. La encontraron en un pendrive dentro de la caja de planos. «Mateo», dijo, «si un día te roban el nombre, no corras detrás de él. Abre la luz y deja que vuelva solo». El cuarto se hizo más grande con esas palabras. Raúl cerró los ojos. Asentó despacio, como quien escucha misa de una sola frase. Lucía sostuvo el pendrive en la palma, con cuidado de joya pobre. «Siempre estuvo aquí», dijo, en un susurro. Mateo sintió que la rabia se afinaba hasta volverse brújula. El sonido chisporroteó y luego quedó limpio. «La verdad tarda, pero llega», repitió la voz, cansada y firme. La respiración de todos se acomodó a ese ritmo. Mateo dijo: «Estos somos». Y el eco escribió el tema en la pared. La verdad no se vende. El barrio retomó su pulso como un tambor suave. Los vecinos saludaron con gestos cortos. La vida volvió a colgar ropa al sol. En el taller pequeño que alquilaron, las mesas olían a madera nueva y a tinta reciente. Alma entró corriendo después del colegio. Dejó la mochila y tocó un plano con dedos curiosos. «¿Esto es nuestro?», dijo, con ojos de ventana abierta. Mateo sonrió sin ruido y asintió. Raúl ajustó una lámpara, serio y contento. Lucía ordenó herramientas con orden de futuro. La tarde se movió en paz, lenta, como si supiera. Afuera,
Un vendedor cantó el precio de naranjas, y el canto llegó limpio, sin deuda. El tiempo dejó de perseguirlos y se sentó a mirar. «Gracias», dijo Mateo, sin mirar a nadie, y la palabra se quedó en el techo, brillando poco. El narrador entendió que el mundo había cambiado de sitio. Había cambiado de sitio. Al anochecer, la ciudad encendió sus ojos y el taller quedó en penumbra tibia. Mateo salió al umbral con Lucía. El aire estaba claro y el ruido parecía rezo. Pensó en Sergio, en la fractura que no se cura con una sola palabra. Pensó en Inés, en el hilo que sostuvo con pulso firme. Pensó en Raúl, sentado adentro, guardando la llama baja. «No agachas la cabeza», dijo Lucía, como quien recuerda una ley sencilla. Mateo apretó su mano y miró la calle que ahora era suya sin permiso. No prometió grandeza, prometió existencia. Tomó aire y dejó que el pecho dijera la última línea sin gritar. La verdad no se compra. El silencio asentó, completo, sin huecos. La puerta cerró suave. Quedó una luz encendida sobre los planos. Como un faro pequeño que no negocia.